Buenos días, hermano. Buenos días, amigos. Nuevamente nos volvemos a ver por aquí y venimos con el propósito de estudiar su santa palabra. Pero ante todo yo les invito a que hagamos una oración para abrir su santa palabra. Mi Señor y Dios y Padre Santo, aquí estamos nuevamente implorando tu bendito y santo nombre, suplicándote el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestro alma y corazón para invocar tu bendito y santísimo nombre. Gracias, Señor, porque nos das ese privilegio de estudiar con muchas almas tu santa palabra, esperándose que estos mensajes lleguen al corazón de muchas personas, muchas almas, Señor, puedan conocerte y puedan ser flexibles al llamado que tú les haces, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a entender tus maravillosas enseñanzas y que sea una bendición para muchas personas. Y bendice todos los que están en esos hospitales, donde quieras, Señor, tú estés con ellos, puedas darle paz, tranquilidad, consolación y darles la salud, Señor, física y la espiritual. Gracias por escuchar nuestras peticiones. En el santo nombre de Jesús te imploramos estas peticiones. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar un tema sumamente importante. Antes de iniciar, tenemos una lectura bíblica que se encuentra en el libro de San Mateo. El libro de San Mateo, el capítulo 27 y el versículo 56 y 57. Dice: algunos de los que estaban allí, al oírlo, dijeron: a Elí llama. Y al instante, uno de ellos corrió, tomó una esponja de vinagre y la puso en una caña y le dio a beber. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él habló sus últimas palabras y donde Él dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo que Él pronunció. Hoy vamos a estudiar todas las profecías concernientes al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su vida y aún hasta cuando Él dio su vida por nosotros. Trataremos de ir la manera como fue profetizado aún antes de que Él naciera. Él anunciaron dónde iba a nacer, de quién iba a nacer. Todo eso se profetizó con anticipación. Y vamos a ver los cumplimientos de la palabra de Dios, de estas maravillosas profecías. Pero antes aquí hay una ilustración, una historia de dos hombres que iban viajando. Era un viaje bastante extenso, bastante largo, muchos kilómetros. Y ellos dos quedaron sentados juntos ahí en el tren y empezaron a platicar, comenzaron a dialogar de cualquier cosa allí que ellos quisieran saber entre uno y otro, y llegaron al punto después de hablar sobre religión, sobre clima, sobre política, sus familias. Al último ya hablaron hacia religión y empezaron a platicar sobre también, y le dice uno: ¿no crees que es cumplimiento un accidente geográfico? Eran dos personajes, un ateo y un cristiano. El ateo,
pues le dijo, entraron a platicar ya sobre religión, ya no tenían más que platicar, llegaron a religión y entonces uno era cristiano y el otro era ateo, uno creía en Dios, el otro no creía en Dios, y así llegaron y comenzó el ateo a hacerle muchas preguntas, porque él le dijo que él era cristiano, amaba a Dios, creía en Dios, y él le comenzó a hacer muchas preguntas. Y vamos a tratar de leer algunas de ellas, donde le dice, no es simplemente un accidente de que tú hayas nacido en un país cristiano. También le dijo, ¿es Jesús más que un maestro virtuoso o un filósofo moralista? ¿Cómo puede estar seguro de que Jesús fue realmente lo que dijo ser? ¿Cómo puedes estar seguro? Le hizo un sinfín de preguntas y todas, pero el cristiano solamente lo escuchaba, y ya para lo último le dijo, el cristiano le dio algunas respuestas y no hay duda alguna de que hay respuestas sólidas a estas interrogantes y la comprensión total es simple: vida eterna. Y es lo que hoy vamos a ir paso a paso, dando respuesta a todas esas preguntas que esta persona le hizo, este ateo le dijo al cristiano. Y cómo dice aquí que ciertamente nuestro mundo ha sido visitado por muchos hombres famosos, muchos de ellos han hecho una contribución bastante grande para mejorar al lugar, al país. Artistas, muchas clases de personas han donado cantidades para el embellecimiento de la ciudad. Pero esta mañana me gustaría presentarle en forma más completa a ese Jesús, del quien hay tantas cosas que decir, tantas profecías que se hablaron de él, se pronunciaron de él, y hoy vamos a ir viendo todos los cumplimientos de estas profecías. Cuando Jesús se encontró con dos de sus discípulos, iban camino a Emmaús, ellos también estaban preocupados porque ellos dijeron, fue solamente un hombre, un maestro o filósofo moral. Dos de sus discípulos le preguntaron lo mismo. Esos dos discípulos, cuando Jesús se encontró con dos de sus discípulos en el camino de Emmaús, el domingo de su resurrección, les mostró las respuestas que se hayan cumplido en estos últimos días. Les citó, se encuentra en el libro de San Lucas 24, 25 al 27, donde dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas dijeron. Ellos estudiaban la Biblia, pero no habían entendido realmente esas profecías que los profetas habían escrito, ¿verdad?, concerniente a nuestro Señor Jesucristo. Y comenzando, dice, desde Moisés y todos los profetas, les comenzó a hablar ese personaje que ellos no conocían quién era. Les comenzó a hablar de esas profecías, de lo que los profetas habían dicho de este personaje, y les abrió las escrituras, todo, les explicó todo. Y entonces, y hoy vamos a ver evidencias que prueban que Jesús es el Mesías. Vamos a ver ese milagroso nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mucho antes de que Jesús naciera, María
recibió noticias, pero Isaías había profetizado. Eso lo encontramos en el libro de Isaías 7:14. Vamos a leer Isaías 7:14. Nos dice Isaías 7:14. Dice Isaías 7:14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. ¿Cuántos años antes de que esto se realizara, se hiciera una realidad, el profeta Isaías había profetizado, había dicho que la Virgen iba a dar un hijo, ¿verdad? Dice, he aquí que la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Jesús tiene muchos nombres. Jesús tiene muchos nombres. Aquí hay una lista, dice, está Emmanuel, Jesús, Salvador, Cristo, Mesías. La profecía de Isaías con respecto al nacimiento virginal de Jesús había sido escrita 600 años antes de que Jesús naciera, viniera a este mundo. Ya se había predicho a través de los profetas cómo sería su nacimiento. El profeta Isaías, 600 años, él predijo lo que iba a suceder. Por ejemplo, en Mateo 1:18 dice que el nacimiento de Jesús fue así. Su madre María estaba desposada con José y antes de que se unieran, antes que se formara el matrimonio, María estaba encinta. Y dice aquí que el Espíritu Santo claramente nos dice aquí, antes de que se unieran, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Y también nos habla su lugar de nacimiento. El libro de Miqueas nos narra en dónde iba a nacer Jesús, con muchos años de anticipación. Vamos a ver qué nos dice el libro de Miqueas, capítulo 5:2 dice, es extraordinario que Jesús haya nacido en Belén, exactamente en la ciudad que la profecía había dicho. 700 años antes que Jesús naciera, ya el profeta había dicho a dónde iba a nacer. Y exactamente en el lugar que el profeta dijo, dice la palabra de Dios, que allí nació Jesús. En el Nuevo Testamento tenemos en el libro de San Mateo capítulo 2, versículo 1, dice Mateo 2, 1. Nos dice, después que Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, unos magos llegaron del oriente a Jerusalén. El profeta había dicho que en dónde iba a nacer Jesús, y allí, en ese lugar, nació. Nos dice el lugar donde nació, y que fue en Belén de Judea. Eso nos dice San Mateo 2:1. Pero Jesús dice, nació en Belén de Judea. Eso es de Mateo 2:1. El Nuevo Testamento confirma el cumplimiento de la profecía que Miqueas 700 años había dicho. Ahora Mateo confirma en el versículo que acabamos de leer en donde nació Jesús. Y también dice que la profecía bíblica revela con claridad los detalles importantes en la vida de Jesús.
con centenares de años de anticipación. Todas estas profecías se cumplieron con exactitud. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tenía un plan. El plan de Dios era que Él vendría para rescatar a esa raza que se había perdido. Él hizo esos planes. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús nació de una virgen, como lo profetizó Isaías. Jesús nació en Belén, como lo profetizó el profeta Miqueas. Cómo fue profetizándose y cómo fueron llegando a los cumplimientos, a como los profetas habían hablado. Hace 2000 años, sabios del Oriente estudiaban la Biblia. Unos sabios del Oriente, ellos estudiaban la Biblia y encontraron allí que ya la fecha del nacimiento de ese nuevo rey que iba a venir, encontraron que ya estaba llegando el tiempo, que ya se había cumplido el tiempo, y sabían que era el tiempo de su venida, y la estrella era la señal que se les había dado, y los guiaría, los dirigiría al lugar donde iba a nacer el niño. Entonces, María dice que dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales. Eso nos dice en San Lucas 2:7. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar en el mesón. Ahí nos damos cuenta hasta dónde llegó nuestro Señor Jesucristo, hasta dónde se humilló. María llegó a Belén buscando un lugar donde iba a alojarse, pero no encontraron, todo estaba ocupado. Y el posandero de ahí les dijo que solamente tenía allí un lugar donde el ganado dormía, donde llegaban a comer el ganado, y le dijo que solamente ese lugar era que tenía él para alquilárselo. Y allí se los dio, ellos lo arreglaron, acomodaron el pasto que había para ellos descansar allí. ¿Y qué sucedió? Esa noche el ángel de Dios visitó a María y nació el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Jesús no nació en un colchón, en una cama matrimonial llena de bellezas, de comodidades, no. Jesús nació en un lugar, en un pesebre, donde comían las vacas, los becerros. Ahí nació Jesús. Y su madre lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Eso nos dice San Lucas 2:7. No había lugar en la posada, así que Jesús fue colocado en un pesebre donde se les daba de comer al ganado. Nació completamente indefenso, pero las profecías se iban cumpliendo paso a paso. Su madre era una mujer buena, pero muy joven, cuando el ángel le anunció que iba a dar a luz al Hijo de Dios. Aunque era el Hijo de Dios, era tan completamente Dios como lo era su Padre. El apóstol Pablo dice que era igual a Dios y sin embargo tomó la forma de un siervo en semejanza de hombre. Él tenía todo lo que era el Dios, pero él no se aferró, no se afianzó en eso. Él se hizo como cualquier ser humano, como un hombre. Nos dice Filipenses 3:6, existiendo en forma de Dios, él no consideró ser igual a Dios como algo de que aferrarse. Eso nos dice
en Filipenses 2:6, sino que se despojó, dice, se despojó a sí mismo tomando forma de un siervo. Y haciéndose semejante a los hombres, se humilló a sí mismo. Eso nos dice Filipenses 2, 6 y 7. Jesús vino a ser como nosotros, vivió en esta tierra, pero era limpio, puro y sin mancha, a fin de dar una vida en sacrificio para que tuviéramos vida eterna. En la actualidad, en las últimas 24 horas de la vida de Cristo, se cumplieron detalladamente todas estas profecías. Consideremos, por ejemplo, la traición. La Biblia nos dice quién lo iba a traicionar. Y lo vamos a ver en el Salmo 41:9. Dice el versículo: aún mi amigo íntimo en quien yo confiaba y quien comía de mi pan, se levantó contra mí el talón. El apóstol Pedro le preguntó a Jesús quién lo iba a traicionar y Jesús respondió. En el libro de San Juan 13:26 nos dice, San Juan 13:26 dice, San Juan 13:26 dice: uno de mis discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, y a Simón Pedro hizo seña para que preguntara de quién hablaba. Entonces él se reclinó sobre el pecho de Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús respondió: aquel a quien yo dé el pan mojado. Y entonces mojó el pan Jesús y dio a Judas Iscariote, como diciéndole, él les dijo: al que yo le dé el pan que voy a remojar, se lo dé, ese es el que me va a traicionar. Y así lo hizo Jesús, tomó el pan, lo remojó y se lo dio a Judas Iscariote. Él ahí estaba cumpliéndose lo que el salmista había predicho antes, y también el profeta Zacarías había predicho algo más. En el Salmo 41:9, ahí el salmista David está profetizando la manera como y quién iba a traicionar al Hijo de Dios. Y también el precio que iban a valorar a nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a ver aquí en la palabra de Dios. Nos da hasta el precio de cómo por nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, pero antes vamos a ir a Zacarías 11:12. Zacarías 11:12, el precio por nuestro Señor Jesucristo. Zacarías 14:12, y nos dice, Zacarías 11, es 11:12, dice, y le dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron mi salario, 30 piezas de plata, unos 345 gramos de plata. Este fue el precio que pagaron por nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la profecía. Está profetizando el profeta Zacarías cuánto iban a pagar por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice Isaías 56. Isaías 56. Nos dice
56. Dice: ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaron las barbas. No escondí mi rostro de los que me insultaban y escupían. Todo eso se profetizó, todo eso el profeta Isaías profetizó cómo iban a hacer con el Hijo de Dios. Lo iban a golpear, lo iban a escupir, tantas cosas estaba predicho con anticipación. El profeta Isaías lo había profetizado. Y dice aquí el versículo: no escondí mi cara de los que afrentan, ni de los que me escupían. También dice, ya en el cumplimiento que se encuentra en Mateo 26:67, Mateo 26:67 nos dice, 26:67 dice: entonces le escupieron en el rostro, lo abofetearon y lo golpearon. Así se cumplía lo que antes había profetizado el profeta, lo que iban a hacer con Jesús. Y ahora lo están realizando. Le están golpeando, le están pegando en su espalda, lo están escupiendo. Todo eso fue predicho. Y ahora en el libro de San Mateo nos da el cumplimiento, la manera como le hicieron a Jesús. Sus manos y sus pies horadaron. Eso nos dice el Salmos 23:16. Y horadaron mis manos y mis pies. Salmos 22:16. Después de la resurrección, Tomás, uno de sus discípulos, que dudaba de su resurrección, hizo referencia al hecho de que los pies y manos de Jesús habían sido en efecto horadados. Dijo en el libro de San Juan 20:25: si yo no veo sus manos y sus pies horadados, donde los clavos fueron puestos, no creeré. Eso dijo Tomás, el discípulo incrédulo. Pero Jesús se volvió a aparecer a ellos nuevamente, y ahora sí, Tomás llamó a Tomás, y ahora Tomás está viendo las manos de Jesús, y de ahí mete su mano en su costado Jesús, y Tomás: sí, porque viste, has creído, le dijo Jesús. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Fue contado otra de las profecías que dice: fue contado entre los transgresores. Note cómo se cumplió directamente esta profecía. Cuando Jesús lo llevaron a la cruz, al lado, a su derecha, había un ladrón, y a su lado izquierdo había otro ladrón. Dos personas que eran maleantes estaban allí siendo crucificados con Jesús. Por eso dice que fue contado entre los transgresores. Aunque él no había hecho ningún mal, ningún pecado, Isaías estaba profetizando en Isaías 53:12. Isaías 53:12, y lo vamos a leer para que nos demos cuenta esas profecías que todas se han venido cumpliendo. Dice 53:12, dice el 12: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Fue contado con los
perversos, cuantos en realidad Él llevó el pecado de muchos y oró por las transgresiones de muchos. Él fue contado, fue como si hubiera sido un maleante, entre dos maleantes los pusieron a él también. Pero él estaba pidiendo por esas personas que estaban siendo crucificados junto con él. En Mateo 15:27 dice, y con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Eso nos dice en el libro de San Marcos 15:27, que allí donde crucificaron a Cristo, crucificaron también a dos ladrones. Y de esta manera se cumplió que dice que con los inicuos fue contado. Ahí se está cumpliendo la profecía que dice que con los inicuos sería contado. También dice, hay otra profecía también muy importante de sus vestidos, su ropa. Hay algo importante, aunque no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero Jesús fue crucificado totalmente sin ropa, sin ropa. Le quitaron su ropa y la pusieron, allí hicieron 4 partes y echaron suerte a ver a quién se le iba a llevar esa ropa. Los soldados estaban echando suerte, pero había una pieza de ropa allí que no tenía costura, era totalmente hecha pareja, toda sin ninguna costura, y entonces dijeron que no lo iban a romper, a cortar, sino iban a echarle suerte a ver quién se lo iba a llevar. Y nos dice aquí que repartieron lo primero y luego dice, y los soldados tomaron los vestidos de él e hicieron 4 partes, que dijimos, pero la túnica no tenía costura, era tejida entera de arriba a abajo. Y allí es donde echaron suerte a ver quién se la iba a llevar. Eso nos dice San Juan 19:24. San Juan, y vamos a leerlo, San Juan 19, dijimos, 24. San Juan 19:24 dice, y dijeron, no la partamos, echemos suerte para ver de quién será. Así se cumplió la escritura, repartieron mis vestidos entre sí y sobre mi túnica echaron suerte. Así lo hicieron los soldados. Cumplimiento de lo que el salmista había profetizado antes que iban a hacer con la ropa de nuestro Señor Jesucristo, y ahí se cumplió. Ahí se estaba cumpliendo. Todas las preguntas que ese ateo le hizo al cristiano, aquí se están dando las respuestas a todas esas preguntas. Claro que el cristiano no le respondió todas, pero aquí en la palabra de Dios tenemos todas esas respuestas. Sus últimas palabras en la cruz. Vamos a ver cuáles fueron esas últimas palabras, la profecía que se encuentra en el libro de los Salmos 22:1. Sus últimas palabras. En el salmista 22:1, vamos a leerlo, nos dice 22:1. Dice, el versículo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí, de mi salvación y de mi clamor? Dios mío,
no respondes de noche y no hay para mí descanso. Esas fueron las últimas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, y en el Mateo 27:46 tenemos el cumplimiento. Ahí está el cumplimiento de lo que profetizó Isaías muchos años antes de que esto sucediera. Y ahora Mateo, el discípulo Mateo, él está escribiendo lo que Jesús está diciendo en la cruz. Dice el versículo, en versículo 46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús pronunció estas palabras justamente antes de morir, a la hora que él ya iba a entregar su espíritu. Te dice, muchas de las profecías están totalmente fuera de control humano de Jesús. Él no pudo haber arreglado el lugar de su nacimiento, la forma de su nacimiento, su traición, los eventos relacionados con su muerte. Todo eso había sido revelado a los profetas y ellos lo escribieron. Jesús no estaba, podemos decir, él no estaba enterado de eso, sino él estaba cumpliendo lo que se había predicho de él. Jesús fue verdaderamente quien se decía ser el Mesías. Al colgar de la cruz, lacerando por los azotes, clavados de pies y manos, coronado de espinas y siendo escarnecido y burlado. Todos esos sufrimientos, ¿por qué lo hizo? Porque te amaba a ti, me amaba a mí y amaba a todo el mundo. Pero realmente nosotros que estamos escuchando todos los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué podíamos darle a Jesús a pago de lo que Él pagó por nosotros? Solamente Él nos pide, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Él es lo que pide de nosotros, nuestro corazón, que nos lo aceptemos a Él como nuestro único Salvador personal. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Esperamos que todos los que hemos escuchado todo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque esto no es como una película nada más, esto fue algo real que sufrió nuestro Señor Jesucristo y fue profetizado con anticipación su sufrimiento, su muerte, y esa muerte fue ¿por qué? Porque te amaba a ti, me amaba a mí y amaba a todo el mundo. Y esperamos que estas maravillosas palabras que hemos escuchado a través de la santa palabra de Dios podamos aceptar ese sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, entregar nuestra vida a Él y servirle, y así un día cuando Él venga, que será muy pronto, nosotros podamos estar con Él en esas mansiones que Él nos ha ido a preparar. Ahora vamos a tener aquí por lo que vamos a orar. Vamos a orar por los que están trabajando en esos hospitales, esos doctores, esas enfermeras que están trabajando, muchos de ellos día y noche, sufriendo con sueño y todo. Ellos están cumpliendo un propósito que Dios se lo está tomando en cuenta también. Vamos a orar por ellos, que Dios les dé la fuerza, la vida, les dé la salud, no permita que ellos puedan ser contagiados. También vamos a orar por muchos hogares que están sufriendo, pasando por necesidades, no tienen el sustento diario. Vamos a orar por ellos, que así como Dios alimentó al pueblo de Israel cuando venían por ese desierto, Dios les dio el sustento diario. Cayó del cielo maná y Dios los alimentó. Esperamos que hayan manos dadivosas
personas con corazón dócil que puedan ver esas necesidades y puedan ayudar a estas personas. Vamos a orar por ellos. También vamos a orar por el hijo del hermano Chito, que esperamos que ya esté bien. Vamos a orar también por esta persona que se encontraba ya, por Elena Rosas, que está delicada de salud. Vamos a orar por ella. También por los sobrinos de la hermana Celia. Vamos a orar por ellos. Y por todas esas personas que están pasando por grandes necesidades en estos problemas del COVID-19. Vamos a pedirle a Dios su intervención divina, que Dios intervenga ya para que esto se termine. Esperamos que todos podamos escuchar estas maravillosas promesas que Dios nos da y podamos ver realizados los milagros de nuestro Señor Jesucristo, que Él pronto realizará en favor de todos los que están sufriendo. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre Santo que moras en el cielo, gracias, Señor, por grande amor que tú has demostrado al dar tu vida por nosotros, al sufrir esos azotes, esos clavos en tus manos, en tus pies, esa lanza en tu costado, esa corona de espina, todo esos sufrimientos, tú lo hiciste, Señor, por amor a nosotros. Nosotros no tenemos por qué pagarte nada. Ya tú lo pagaste, Señor, en la cruz del Calvario, todas nuestras deudas. Solamente tú lo que pides es nuestra entrega hacia ti, que te aceptemos como nuestro único y salvador personal. Y tú estás esperándonos con los brazos abiertos y nos dices: dame, hijo mío, tu corazón, miren tus ojos por mi camino. Y creo que muchas almas que escuchan tu santo mensaje, que están escuchando también la campaña del pastor que está realizando, muchas personas puedan aceptar esos llamados y entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por escuchar nuestras peticiones. Te lo rogamos en el santo nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.